Hola, ¿cómo están? Les saluda una vez más su servidor Omar Cruz del Ministerio Palabras de Vida Eterna. Le damos las gracias por suscribirse y los invitamos, seguimos haciendo la invitación para suscribirse al canal de Palabras de Vida Eterna aquí en YouTube, también en TikTok y también en nuestro canal en Facebook. También dale like y comparta este video a las personas que son allegadas a usted, amigos, familiares, para que de esta manera el mensaje de la palabra de Dios pueda seguir llegando a más personas que tienen la necesidad de escuchar y atender al Señor. Una vez más, les agradecemos por su tiempo y también por apoyarnos. Vamos a orar para comenzar nuestro tema del día de hoy. Señor Padre Celestial, agradecemos por tus bendiciones. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que nos dé humildad, nos dé sabiduría para el receptor y así también para el expositor de tu palabra. Pedimos esto sin merecerlo. En el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy lo tenemos nombrado el pecado en mí. Y esto lo escribió Pablo en sus cartas. En una de sus cartas, él nombra eso como un problema que el ser humano tiene. Y a él, aunque era un siervo del Señor, él también veía la necesidad de su lucha espiritual. Y vamos a hacer lectura del Romanos 7:15. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Y esto no solamente conlleva a una persona, no solamente conlleva a este hombre, Pablo, que describe él mismo en este texto, sino que describe a los seres humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque el ser humano tiene en su mente, en su conciencia, la conciencia es la que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Y el ser humano muchas veces quiere cauterizar su conciencia, y lo dice también el mismo Pablo, cauteriza su conciencia, no quiere tener más sentimiento, no quiere más sentir. Cuando una persona cauteriza algo, es que si usted tiene una herida muy grave y la única forma de sellar esa herida en los tiempos antiguos era cauterizar, o sea, sellar esa herida para que no sangrase más. Pero después de que cicatriza esa cauterización, esa herida ya no tiene sentimiento, ya no tiene sentidos, ya no es sensible a nada, ni al calor, ni al frío, ni a una caricia, ni a un golpe, es insensible ese lado, esa herida. Y por eso, cuando nosotros queremos cauterizar nuestra conciencia para nosotros seguir haciendo lo que según nosotros como seres humanos creemos que está bien para nosotros, es mi vida, nadie se meta conmigo, yo sigo viviendo mi vida sin una disciplina, sin un Dios, entonces yo voy a seguir viviendo haciendo lo que a mí me parezca hacer. Y aunque usted siga realizando esa actividad nociva, aunque usted siga haciendo esa acción pecaminosa, la siga haciendo en su vida, no importa qué tipo de pecado sea, nunca va a hacer a esta persona o hacerla a usted feliz. Porque entre más usted desea, más hace un vicio, un cáncer, que no puede abandonarlo. Porque entre más usted quiere, más usted hace, más quiere de ese pecado. Y nunca lo va a saciar. El ser humano lamentablemente quiere llenar un vacío que solamente le pertenece a Dios llenar. Y en búsqueda de llenar ese vacío, el ser humano peca. El ser humano hace muchas cosas que no son correctas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros decimos es my life, es mi vida, yo quiero hacerlo, no se metan en mi vida. En primer plano, la vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios, no es nuestra vida solamente. La vida que nosotros tenemos, Dios nos la dio y Dios la mantiene. Entonces, sí hay alguien que le debemos de dar cuentas, a Dios, de nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de dirigirnos a nuestro prójimo, nuestra manera de dirigirnos y responderle a Dios.
también nosotros somos responsables de eso. Y como estaba diciendo, no importa qué tipo de pecado usted o una persona realice, o eso va a tener consecuencias después de mis acciones, porque aquí lo dice en el libro de Romanos Pablo, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que yo hago. Ahora, una cosa más, eso no solamente afecta al individuo, sino también afecta a las personas que le rodean, afecta también su medio ambiente. Eso permea el medio ambiente cuando una persona está cometiendo algo que no está correcto, porque afecta el entorno familiar, el entorno medio ambiente que nos rodea, el entorno social, es lo que Satanás quiere que suceda. Si nosotros conocerlo, no tener conocimiento de eso. Lo que Dios desea es que nosotros veamos que tenemos necesidad de buscar un Salvador, tenemos necesidad de buscar una paz que solamente Cristo puede dar. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Y esa es la forma que Dios da un descanso al alma, un descanso a nuestra mente, un descanso en donde el cual nosotros podamos encontrar la paz que solamente Dios puede dar. Una persona que vive en pecado nunca va a ser feliz y nunca va a estar en paz. Siempre va a estar agobiado, siempre va a estar estresado, depresión. Eso es lo que un ser humano sin Dios y en pecado, viviendo en pecado, siempre va a estar lleno de esos tipos de situaciones adversas, de esas enfermedades sociales también. Conocimiento de la palabra es lo que necesitamos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. O sea que Dios nos quiere a nosotros educar, disciplinar en el conocimiento de su palabra, así como los niños los envía uno a la escuela para que aprendan cosas que les van a servir en su vida adulta, cosas positivas, y también cuando ya somos unos jóvenes y vamos a las universidades, también estamos aprendiendo algo que nos va a hacer de manera social, o sea, algo que nosotros podamos agarrar una profesión, hacernos unos profesionales después del estudio. Dios también desea que nosotros, al enseñarnos Cristo Jesús, nosotros nos hagamos, ¿verdad?, sensibles a su palabra, que tengamos conocimiento para poderlo llevar a cabo en acción en nuestra vida. ¿Quién fue el primer transgresor de la palabra del Señor? Bueno, nos dice la palabra del Señor que el primer transgresor fue en el cielo por Lucifer. Así tenía su nombre de principio Satanás en el cielo. Fue echado del cielo junto con los ángeles que él logró engañar, una tercera parte de los ángeles. Y cuando hablo de una tercera parte de los ángeles, no son cientos ni miles, estamos hablando de millones. Recuerden cuando Cristo Jesús dice, vendrá con sus millares y millares de ángeles. Cuando se menciona en griego el término millares y millares, no está hablando de millones de ángeles. Estamos hablando de millones de ángeles que fueron engañados por el enemigo en el cielo. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Bueno, ¿cuál es la ley? La ley es la ley moral, es el carácter de Dios en los 10 mandamientos que Él nos dejó. Él los escribió en el Sinaí con su propio dedo. Se los dio las leyes a Moisés. Pero esa ley ya existía en el pasado. Él ya se la había dado a Adán y así a los patriarcas que le precedieron. Ellos tenían conocimiento de los 10 mandamientos. ¿Por qué tuvo que escribírsela a Moisés para el pueblo de Israel y por consecuente a nosotros que hemos creído en el mensaje de la salvación? ¿Por qué? Pues porque lamentablemente ya el pueblo israelita, cuando estuvo en Egipto cautivo, ya había perdido conocimiento pleno de la palabra del Señor. Y tuvo que venir este hombre a libertarlos después de haber estado esclavos por 400 años allí en Egipto. Tuvo que volverles a dictar los mandamientos para que ellos
tuvieran el conocimiento de esto y supieran qué es lo bueno y qué es lo malo. Así como Adán y Eva en el jardín del Edén, ellos tenían el conocimiento del bien. Pero dice, cuando te dijo Dios, no pruebes de esta árbol, porque si tú pruebas de esta árbol vas a tener conocimiento también del mal, ¿verdad? Al desobedecer y cometer el primer pecado, que fue el no creerle a Dios. El no creerle a Dios, sino creerle a la serpiente que vino a ser, en cuentas, a final de cuentas, Satanás. Porque Satanás entró en la serpiente. Fue el medium que utilizó Satanás para así hacer lograr que cayera Adán y Eva. Entonces, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diesen lugar a la rebelión, el origen del mal y el dolor, capítulo 30. Entonces vemos que no hay explicación para el pecado. ¿Por qué no hay explicación para el pecado? Porque si hubiese una explicación para el pecado, para nosotros los seres humanos, entonces encontraríamos excusas para así justificar el origen del pecado. Pero no podemos explicarlo y no se nos da una explicación de lo que originalmente es el pecado. El pecado es algo que nació en un ser, Lucifer, en el cielo. Y ese ser logró contaminar, logró contagiar de su pensamiento y de sus ideas malignas, malvadas, malévolas, a los demás ángeles que cayeron dominados por él, que también son ángeles caídos. Y ahora, estar aquí en la tierra, él logra engañar así también a millones y a millones de seres humanos, y la gran mayoría podría decirse de seres humanos, para así caminar una vida transgresora, transgrediendo la ley de Dios, y así de esa manera vivir sin Dios, y vivir mi vida es mi vida y no te metas en mi vida. Y eso es algo que acarrea terribles consecuencias en el destino de tales personas y en el destino de la humanidad. Y por eso Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de las Escrituras para que sepamos lo que Satanás planea y cómo trabaja para poder engañar al ser humano, pero también cómo Dios responde a ese ataque y cómo responde también con una preparación de antemano para poder contrarrestar la maldad y los ataques de Satanás. Dios tiene también defensa y cómo poder de esa manera a nosotros como seres humanos podernos darnos la salvación y también el entendimiento de lo que está aconteciendo en el universo, que es esta gran controversia universal. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo evaldría defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que la palabra de Dios dice. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. La ley de Dios, los 10 mandamientos, son el fundamento del gobierno divino en pro del ser humano, para que el ser humano tenga conocimiento y se dirija por el camino que es el camino a Cristo Jesús. Ahora, la ley, los 10 mandamientos no te salvan. Eso sí, téngalo usted claro. Mi amiga, mi amigo, tenlo claro en tu mente. La ley no te salva. Pero no porque la ley no te salve, tú vas a transgredir la ley. La ley se guarda porque tú tienes conocimiento de un Dios que te ama, un Dios que te perdona, un Dios que te da la vida eterna por misericordia, por su gracia. Y por eso mismo, un ser agradecido
Cuando ve que Dios está haciendo esto por el ser humano caído, es una misericordia del Señor, una gracia salvadora. Y no por eso vas a menospreciar los 10 mandamientos y pisotearlos, sino que por amor, como mismo Cristo Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos no son algo malo para nosotros, sino que es algo bueno, muy bueno para nuestra vida. Porque esa es la relación en los primeros 4 mandamientos que nosotros debemos tener con nuestro Dios, y también los del resto de los 6 mandamientos que quedan son nuestra relación con los seres humanos, con nuestro prójimo, los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que Dios desea, que tengamos una buena relación vertical con Él y también horizontal con las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, las personas que estamos en contacto diariamente. Esa es la relación de nuestro prójimo. Entonces, eso pues tiene que ser adquirido en nuestra mente como una verdad absoluta. Los 10 mandamientos son una verdad absoluta del Señor. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando una persona comete pecado, y como le estaba yo comentando, se esclaviza del pecado y nunca va a ser feliz, porque el pecado, cuando te hace esclavo, entonces cuando tú cometes y cometes y cometes repetitivamente el pecado, ese pecado ya no te hace feliz, porque después de tú cometer ese pecado, tú ya no te sientes tranquila, ya no te sientes tranquilo, ya te sientes mal, ya no puedes estar ni tranquila ni tranquilo haciendo el pecado, ni dejando de hacer el pecado si no conoces de la palabra del Señor para poder encontrar la salida del pecado. Si por tus propias fuerzas humanas, si por tu propia prudencia, sabiduría, tú quieres dejar de pecar, probablemente lo logres por cierto tiempo. Pero lamentablemente, ese vicio de pecado que ya te tiene allí enlodada, y no puedes salir de ese caudal, no vas a poder lograrlo tú sola ni tú solo. El único que puede hacer que nosotros logremos vencer el pecado es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Aceptarlo, reconocerlo, creer que Él nos salva y creer que Él nos da las herramientas para poder nosotros santificarnos día a día y poder alejarnos del pecado. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús libertó a esa mujer que iba a ser lapidada, apedreada por ser adúltera? Cristo Jesús la salva de esas personas, pero Jesús le da una orden a la mujer después de que le dice, mira, ¿acaso de los que te acusaban están aquí presentes? Y la mujer le dice, no, no hay ninguno, ni yo mismo te acuso, ni yo mismo. Lo único que te digo es que ve y no peques más. Cuando uno es sabio y se retira uno del pecado, entonces estamos aceptando a Cristo Jesús como nuestra única vía de escape del pecado. Nosotros no vamos a poderlo lograr solos. Necesitamos una ayuda. Y esa ayuda solamente es una ayuda divina, que nos extiende la mano de manera misericordiosa y llena de amor y de gracia, para que nosotros tengamos alcance al perdón y la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra vida, para no perecer. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 6:23. Entonces, sí, la paga del pecado es muerte. O sea, cualquier persona que transgrede la ley ya es reo de muerte. Pero la dádiva eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es darnos la libertad del pecado. Ya no eres culpable del pecado cuando tú aceptas la salvación de Cristo Jesús en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él tomó sobre sí tu culpa. Ahora, el pecado no va a desaparecer. El pecado se mantiene allí, porque ese pecado que te perdona Jesús va a ser cargado sobre Satanás al final de los tiempos. Cristo Jesús es el que hace propiciación por tu pecado y por mi pecado cuando tú lo aceptas.
Pero no por eso el pecado es solamente desaparecido como por arte de magia. Dice la palabra del Señor que Dios avienta tu pecado hasta el fondo del mar y se olvida de él. Pero el pecado no desaparece. El pecado está allí. Pero eso ya es harina de otro costal. Se lo puedo explicar en otro tema. Pero no desaparece el pecado. Al final de los tiempos va a ser ese pecado puesto sobre el enemigo, sobre Satanás. Porque él va a pagar por todo lo que él hizo que nosotros cometiésemos. Ahora Jesús es el que nos liberta del pecado. Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Son citas muy hermosas en las cuales el Señor nos da sus promesas. Y Él cuando da su promesa, déjeme decirle que Dios no falla. Las promesas del Señor son perfectas y se cumplen. Él no da promesa que no cumpla, como los seres humanos fallamos. Cuando prometemos algo y no lo podemos cumplir, Dios sí lo puede realizar por su amor, por su misericordia, porque nos tiene un amor inmensurable, un amor perfecto que Él tiene hacia nosotros, aunque nosotros no somos perfectos. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:13. Aquí nos dice el escritor de Proverbios, que es el sabio rey Salomón, quien encubre su pecado jamás va a prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como lo estaba yo manifestando hace un momento. El que se mantiene en pecado y es como meterse con una camioneta o un automóvil en un lodazal y no puede salir. Sigue patinando tu automóvil allí y se siguen hundiendo allí en el lodazal y sigue hundiéndose y tú sigues queriendo salir y no vas a poder. Entre más tú quieres salir, más te hundes. ¿Sí? Porque si te mantienes en el pecado y encubres tu pecado, no vas a poder salir. Pero si tú confiesas tu pecado y dejas el pecado, haya perdón. Por eso Cristo Jesús, cuando muchas veces en su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra manifestó su ayuda a personas que necesitaban de él, él solamente les decía esta frase final: vete y no peques más. Un sabio consejo que nos deja Cristo Jesús. Ir, seguir la vida, pero no pequemos más. No prosigamos estar metidos en el mismo pecado, en la misma transgresión, en la misma tendencia pecaminosa, sino que con la ayuda de Dios salgamos de allí y Dios puede libertarnos del pecado. Esa es palabra fiel y verdadera, que Dios puede hacernos que nosotros nos alejemos totalmente del pecado con su ayuda. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Entonces ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Había otro personaje en San Juan 5, 14 y 15. Jesús le dijo, que después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que la había sanado. Aquí, cuando Jesús sanó a esta persona que era ciega, este personaje volvió a encontrar a Jesús y Jesús ya allí, ya este hombre sano, y ahora sí con el milagro que Dios hizo en su vida, darle vista, recuperó la vista. Bueno, ya tuvo vista porque nunca había mirado. Entonces Jesús le dice: no peques más, vive una vida en santidad, en santificación, y entonces de esa manera, ¿verdad? Tú vas a estar tranquilo, vas a estar bien. Cuentas con el Señor y con las personas que te rodean, que es tu prójimo. Juan 5, 14 y 15. Después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Salmos 32, 3, 5.
el salmista David nos dice así, el rey David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Ese sentir de una persona que se humilla ante el Señor y acepta que tiene necesidad de un Salvador, que acepta que ha andado la vida errante sin un Dios, que ha dado su vida transgrediendo la ley del Señor, agraviando a Dios y agraviando a su prójimo. Y cuando nosotros reconocemos que tenemos pues problemas, que tenemos el problema del pecado en nuestra vida, entonces se vacía nuestra alma, así como se vació el alma, su vida, se vació, o sea, se desnudó ante el Señor en oración este hombre, y Dios escuchó sus oraciones, y Dios actuó en su vida, y así también puede hacerlo en tu vida. Mi amiga, mi amigo, si tú le oras al Señor, si tú en este momento, yo no te conozco, pero si tú sientes la necesidad de que alguien pueda ayudarte, porque tu vida no está bien, tú tienes necesidad del Señor, tú tienes necesidad de un cambio, tú tienes necesidad de que tu vida sea renovada, porque hay algo que no está bien, hay algo que no te deja que tú disfrutes de la vida. La vida sin el Señor es una vida vacía, una vida que nunca va a encontrar un lleno en tu corazón. Cuando Dios entra en tu vida y Dios desea entrar en tu vida va a ser satisfecha. Tu pensamiento va a ser satisfecho. El complemento va a ser Dios. El complemento va a ser Cristo Jesús. Porque recuerden que hay un lugar en nuestra mente que nadie más puede entrar sino solamente Dios, porque Él es nuestro creador y Él es el que desea estar en nuestra mente. Pero Satanás desea bloquear ese acceso de Dios a tu mente, tratando de distraer al ser humano con invitaciones a los placeres mundanales, con los placeres, a las concupiscencias, a los deseos carnales, lo que yo deseo, porque tengo tendencia al pecado. Y entonces Satanás te invita de esa manera a que tú, pues, investigues, indagues y te metas a vivir en un mundo de pecado sin Dios, pero nunca, mi amiga, mi amigo, vas a estar feliz. Y nunca va a estar realizada ni realizado en Cristo Jesús. Dios desea que nosotros no encubramos nuestra iniquidad, que le declaremos al Señor en oración, mediante la oración, nuestro pecado a Él. Y así Él, ¿verdad? Al confesarle nuestras transgresiones, Él perdona tu maldad. Amén. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo, así como también lo declara este hombre David, porque una persona sin Dios vivimos atormentados, envejecemos más rápido, sentimos dolores más, así unas enfermedades que son las enfermedades que nos atrae el pecado en nuestra vida. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Ministerio de Corazón, página 521. Solamente ese médico que nunca perdió ningún caso es Cristo Jesús. Él es el que nos liberta y Él es el que nos ofrece la libertad en Cristo para que nosotros podamos estar complementados, que podamos vivir en libertad y ya no vivir más como prisioneros, como esclavos del pecado. Al ser libres en Cristo Jesús,
Entonces, una persona que es agradecida, que tiene gratitud al Señor, que tiene esa relación con Dios, entonces de ahí en adelante va a ser una persona complementada. Aunque estemos viviendo en este mundo, vamos a ser complementados. Cuando alcancemos la perfección, es cuando Cristo Jesús se manifieste y venga por su pueblo, cuando Él venga en las nubes de los cielos y espera a su pueblo allí en las nubes de los cielos y seamos llevados. Los que murieron primeramente se levantarán, resucitarán, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, y así recibiremos al Señor en las nubes de los cielos. Y así nosotros vamos a experimentar la perfección, porque vamos a ser transformados de este cuerpo que se perece, que fallece, que se enferma, que sufre aflicciones, ¿verdad? Por causa del pecado que nos lleva a la muerte, ya no será más. Cristo nos promete que va a haber un tiempo y está cercano, se los aseguro que está cercano, que Cristo está a la puerta. Cristo está llamándonos. Cristo desea que tú, mi amiga, que tú, mi amigo, escuches hoy el mensaje y puedas también de esa manera aceptar a Cristo Jesús en tu vida. Que puedas derramar tu corazón sinceramente y confieses que necesitas de Él. Confieses tus pecados y de esa manera vas a encontrar la paz que solamente Dios puede darte. Es la invitación que te doy, que hago en este momento, para que tú, mi amiga, mi amigo, puedas encontrar sanidad a tu alma, sanidad a tu espíritu, sanidad a tu ser también. Bueno, sin más, vamos a dejar este tema aquí y vamos a continuar en una siguiente ocasión hablando de este mismo tópico, el pecado en mí. ¿Qué les parece si oramos y despedimos esta lección con una oración para que de esa manera tenga efecto la invitación de Dios en nuestras vidas? Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que tú nos ayudes a tomar decisiones para vida eterna. Somos seres finitos, que fallamos, que pecamos, que somos imperfectos, pero pedimos de tu Santo Espíritu, para que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, pueda entrar en nuestro corazón y que podamos nacer del Espíritu como Cristo Jesús nos invita, para que de esa manera podamos estar preparando nuestras vidas en santificación para ti. Pedimos esto sin merecerlo. En el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Les agradecemos por su atención y suscríbase, comparta y denle like. Canal de Vida Eterna. Palabras de vida eterna.